La montaña mágica es uno de los libros más importantes de la historia de la literatura y sin duda de los más grandes de la literatura en alemán. Hablando de montañas, si los libros fueran montañas, este sería un auténtico 8000, un reto para los alpinistas. Pero antes de hablar del libro, me gustaría hablar un poco de su autor, Thomas Mann. Thomas Mann nació en Lübeck, Alemania, en 1875 y murió en Zúrich, en Suiza, en 1955. Solo con ver las fechas de su nacimiento y su muerte, pues ya podemos entender que estuvo presente en alguno de los acontecimientos más importantes de los siglos XIX y XX. Mann vivió en una época compleja, en una época fascinante, en la cual participó no solo como testigo, como cronista, sino también como actor. Esto lo veremos enseguida. Por ejemplo, fue voluntario en la Primera Guerra Mundial, se quería alistar como voluntario. Estaba a favor de Alemania, por supuesto, tenía convicciones en aquellos momentos nacionalistas, conservadoras, que hicieron que se peleara pues, con su hermano Heinrich, que era pues, un hombre de tendencias mucho más liberales. En cualquier caso, no fue admitido en el ejército y ya no llegó a combatir. Recibe el premio Nobel en 1929 y en la motivación del premio, la Academia Sueca dice que se debe a su obra Los Buddenbrook, que había publicado pues, casi 30 años antes. Se cuenta que Mann comentó ante este hecho, decir, entonces, ¿por qué no me lo dieron cuando la publiqué? Con la llegada de Hitler al poder en 1933, Mann se exilia de Alemania, se va a diversos países, acaba llegando a Estados Unidos y se convierte en algo así como el líder de los exiliados, el líder de la literatura alemana en el exilio, oponiéndose fuertemente a Hitler y además colaborando en lo que fue después la transformación espiritual de Alemania, que era muy necesaria después del impacto de todos los años del gobierno nazi. Mann cultivó diversos géneros, novela, cuento corto, ensayos. Entre su extensa bibliografía pues, se destaca la ya mencionada novela Los Buddenbrook, también las novelas cortas Mario y el Mago, que es una crítica muy interesante del nazismo, y la conocidísima Muerte en Venecia. Pero yo creo que la obra más trascendental de Thomas Mann es la que vamos a tratar en este video. De La montaña mágica, publicada en 1924, se ha dicho que es una Bildungsroman al revés, o en negativo, o incluso una parodia de ese género. Bildungsroman se refiere, pues Roman es novela y Bildung pues es una novela de Bildung, y no veo sus caras, pero seguro están diciendo, pues sí que nos has aclarado mucho. Bildung lo podemos entender como formación, un poco en el sentido griego de formación integral de una persona. Las Bildungsroman agarran a un personaje, generalmente un joven, que todavía estaría, pues decimos nosotros, que no sabe bien qué onda, y narra cómo va construyendo pues, su espíritu, su alma, cómo se va formando, cómo se va desarrollando, y acaba en un momento pues, en que el hombre en cuestión, la persona en cuestión, ya es madura, tiene las ideas claras, diríamos, ese tipo de cosas. Hay muchos ejemplos de Bildungsroman en la literatura, muy destacable, por ejemplo, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe, o El retrato del artista adolescente de James Joyce. La montaña mágica está inspirada en un acontecimiento personal del propio Thomas Mann, que acompañó a su mujer durante 3 semanas en un sanatorio para personas con problemas pulmonares. Y la novela empieza pues, precisamente así, con la llegada de Hans Castorp a visitar, en principio durante poco tiempo, a su primo, que se llama Joachim Sisem, el cual pues, sí está interno por un problema pulmonar grave. Castorp es un huérfano, es un ingeniero huérfano con dinero para vivir sin trabajar, más o menos, que decide pasar unas semanas pues, visitando a su primo. Y la novela comienza precisamente así, en la estación de tren de Davos, en Suiza, con Joachim Sisem, que va acompañando a su primo hacia el Berghof,
que es el sanatorio en el cual se encuentra. Poco después de llegar a este sanatorio en Davos, los médicos le descubren una afección pulmonar muy leve a Hans Castorp y le dicen que se quede un poco más de tiempo. Y esto es el inicio de una estancia que se prolonga durante 7 años. En esta estancia tan larga, pues evidentemente pasan muchas cosas. Al principio, Castorp se tiene que adaptar a la rutina del sanatorio. Por ejemplo, el sanatorio tiene los tiempos muy compartimentados, todos los horarios muy rígidos, y de hecho el tiempo va a aparecer a lo largo de la exposición varias veces porque es uno de los temas fundamentales. También se tiene que adaptar a otras cuestiones de la rutina diaria de este sanatorio del Berghof, como las comidas, que son así exageradas, salvajes, pantagruélicas. En aquella época, los médicos, para tratar la tuberculosis, confiaban en comer mucho y respirar aire puro. Entonces era un régimen con, no sé, 5 o 7 comidas diarias, todas muy abundantes. Castorp se tiene que adaptar pues, a este régimen nuevo, ¿no? Y a otras cosas de la vida cotidiana del sanatorio. Algunas son divertidas, por ejemplo, el modo en que se tenían que envolver los pacientes con una manta de piel de camello generalmente para poder estar en el exterior respirando aire puro. Hacía mucho frío, entonces se tenían que envolver de una determinada manera, quedaban ahí como pequeñas momias. Y esto es una cosa que te cuentan humorística y que al mismo tiempo sirve, es decir, lo consideran como un arte propio de los pacientes de ese sanatorio, el cual te sirve para separar, ya para aislar a los pacientes del resto del mundo, que también es un tema interesante. La montaña se va a ver como algo aislado del resto del mundo. Ellos suelen hablar de la gente de abajo, es decir, los que no están en estas condiciones de paciente de este sanatorio. Y con esta cuestión de envolverse las mantas de piel de camello, pues se establece una separación muy clara. En la novela aparecen muchos personajes, algunos de ellos son pues casi elementos decorativos o humorísticos. Es el caso, por ejemplo, de la señora Storr, que es un personaje que siempre anda molestando a los demás personajes, o Marusha, que es la mujer de la cual se enamora Joaquin Simpson. Dado que muchos de estos personajes son enfermos, algunos de ellos pues enfermos especialmente graves, de hecho varios de ellos fallecen durante la novela, aquí ya hay un punto que nos puede ayudar a entender la novela como una especie de recuento de las maneras que los seres humanos tienen de enfrentarse ante la muerte. Y dado que es un hecho que tarde o temprano tendremos que enfrentar todos, pues podría entenderse como una reflexión general sobre la condición humana. En otros casos, los personajes son representaciones de ideas, de corrientes de pensamiento. Esto sucede, por ejemplo, con el primo de Castorp, con Joaquin Simpson, que tiene un espíritu como de héroe griego. Es un personaje que más o menos representa el deber, la rectitud, el honor, todos esos valores y que se puede entender en esa línea. Sucede lo mismo con dos personajes clave de la novela, Ludovico Settembrini y Leo Nafta. Estos son dos intelectuales que actúan como mentores de Castorp, queriéndoselo ganar cada uno para su causa. Esto nos lleva también a una lectura política de la obra. Según muchos autores, pues, creen que esto es una metáfora de lo que significó para la República de Weimar estar pues, luchando entre acercarse al totalitarismo o acercarse al liberalismo, pero sin saber bien hacia cuál de los dos polos caminar. En cualquier caso, para los que nos interesan la filosofía y estos temas, las discusiones de Settembrini con Nafta son unos momentos especialmente destacados de la novela porque los dos son muy brillantes argumentando. Settembrini es un humanista, así un hombre de la Ilustración, que defiende pues, algunos de los mejores valores de la civilización europea, el humanismo, la democracia, los derechos humanos, y frente a él se alza la figura de Nafta, que algunos dicen que está inspirada en un filósofo marxista llamado Lukács. Nafta es un jesuita con una capacidad de argumentación asombrosa que defiende pues, justo los valores opuestos. Defiende el totalitarismo, defiende el quietismo, defiende la sumisión. Entonces, bueno, esos debates, la verdad, son muy interesantes y lo hacen para ganar a Castorp para su causa, para que se comprometa con uno de los dos. La novela es muy larga, en algunas ediciones tiene 1000 páginas, entonces, como se pueden imaginar, hay de todo. Yo les he hablado de las discusiones filosóficas, pero, por ejemplo, hay análisis muy profundos sobre la fenomenología de las experiencias y también del tiempo.
De hecho, mucha gente considera que el tiempo y su análisis es como el tema fundamental de la novela, pero evidentemente hay más cosas, entre ellas una historia de amor, por ejemplo, entre Madame Chauchat y el protagonista, o también un interés muy profundo sobre el arte, especialmente sobre la música, que era un tema que a Mann le interesaba mucho y que aparece de manera muy destacada hacia el final de la novela. Habría muchas más lecturas. Hay una lectura junguiana, por ejemplo, acerca de los símbolos que aparecen en la novela. Hay una lectura basada en las religiones mistéricas. Es de Joseph Campbell, un especialista en la antigüedad clásica, que relaciona la montaña mágica con los ritos de iniciación. Pero yo creo que bueno, se puede dejar ya de hablar de influencias, etcétera, y decirles que también en una novela así hay momentos de narración pura, así, que son realmente impresionantes. Yo estoy pensando especialmente en dos. Uno de ellos es el paseo de Castorp y su primo con Karen Karstedt, una paciente que está muy enferma y a la cual pues Castorp y su primo más o menos quieren consolar en sus últimos días, la llevan de paseo y acaban llegando ni más ni menos que al lugar donde va a ser enterrada esta chica. Es un momento, pues, se imaginarán, dramático y uno de los momentos así que más te llegan de la novela. Otro es la escena famosísima del sueño durante la tormenta de nieve. Más o menos Castorp se va a pasear en medio de la nieve, lo atrapa una tormenta muy fea, lo deja aislado, de cansancio, agotamiento y tal, el cuate entre que se duerme y se desmaya y tiene pues como un sueño o un delirio muy extraño. No lo voy a contar aquí, pero sí les diré que es uno de los momentos, yo creo, para mí personalmente, el momento cumbre de la lectura de la novela. Ustedes saben, en todas las obras buenas hay momentos así, momentos que a lo mejor 2 o 3 días después aparecen en tus propios sueños incluso. Y este momento de la novela yo creo que es uno de los más grandes. Como decía, Castorp pasa 7 años enteros en el sanatorio. Entre unas cosas y otras, su estancia dura 7 años. Y lo hace, y es curioso, a una temperatura de 37,6 grados. Hoy, en el mundo del COVID, no podría entrar en un supermercado a comprar, pero tampoco es una temperatura así que nos asuste, que digamos, ¡guau!, tenía 37,6 grados. Es una temperatura, como otras muchas cosas en la novela, una temperatura ambigua. Durante estos 7 años es muy interesante, y para muchos es uno de los temas fundamentales de la novela, ver cómo el tiempo pasa de manera distinta, y la propia novela se adapta al hecho de que a veces el tiempo se dilata mucho y en ocasiones pasa muy rápido. Uno de los momentos en que mejor se ve esto es en el final de la novela. El final es abrupto, es brutal, termina rapidísimo. Uno esperaría que una novela tan larga, una novela pues tan dilatada, tuviera un final pues también pausado y tal, y acaba de una manera muy breve, casi como un cuento corto. Y no voy a hacer spoilers, pero sí les puedo decir cuál es el evento que provoca el final de la novela, ni más ni menos que el estallido de la Primera Guerra Mundial. En ese momento podremos ver en qué acaba la Bildungsroman, en qué se ha convertido Hans Castorp, y vamos a ver que no tiene nada que ver con una Bildungsroman tradicional. Como he tratado de mostrar, La montaña mágica es una obra monumental en la cual muchos lectores distintos van a encontrar muchas cosas interesantes. La obra es muy larga, requiere un poco de paciencia, pero créanme, merece absolutamente la pena. En mi opinión, es uno de esos libros que marcan un antes y un después en la trayectoria de cualquier lector. Por eso les recomiendo que lean La montaña mágica, que acepten el reto. Le vamos a llamar el Thomas Mann Challenge. Su autor dijo que la había que leer 2 veces para entenderla bien. Yo les propongo que lo lean una vez y que solo la vuelvan a leer si les apasiona. Es muy probable que acaben leyéndola 2 veces.